Bien, ya estamos grabando. Vamos a comenzar. Bueno, antes de entrar en los temas, este, por favor vayan a Classroom y contesten una pregunta. Si se fijan en Classroom, en la parte de análisis de lectura, hay una tarea que dice Twitter, que lo único que quiero que contesten es quiénes son ustedes en Twitter para poderlos ubicar la próxima semana cuando revise su primera lectura. Entonces ese formulario de Google, pues nomás les voy a preguntar su nombre, creo que su código, y quiénes son ustedes en Twitter, quienes ustedes sean, ¿sí? Por favor. Entonces, vayan ahorita o en el transcurso de la clase, no, y contesten, por favor, esa pregunta. Entonces ya no tendré problemas para ubicarlos cuando baje, más bien cuando revise su análisis de lectura. Bueno, recuerden, en el mismo tema, ya estamos leyendo. Yo también estoy leyendo el libro, lo leí hace muchos años, lo estoy volviendo a leer. Ya, ya casi termino lo que es la primera etapa también. A ver, quería presentar la pantalla. Sí. Está. Les quería mostrar el libro. Nomás recordarles, pues en esta primera etapa estamos leyendo el prefacio de la primera unidad. El prefacio de la a la primera edición es muy interesante porque ahí nos platica el autor cómo es que el término de entropía llegó a él y cómo se volvió interesante, importante. Sí, es el prefacio a la primera edición cuando platica su primer contacto con el término de la entropía y después cómo lo fue entendiendo. Entonces, después del prefacio de la primera edición, pues entonces ya se comienza a leer la primera unidad, que es una introducción, una breve historia de la segunda ley de la termodinámica. Ahí nos empezamos a dar cuenta que en principio hubo dos tipos de explicaciones a la segunda ley, las que son las formulaciones no atomistas, que son las más viejas, las que tienen su origen al observar el comportamiento de las máquinas térmicas. Aquí cuando hablemos de máquinas térmicas va a surgir el nombre muy importante de Sadi-Carnot, precisamente por la máquina de Carnot y el refrigerador de Carnot, pero también los nombres de Clausius y Kelvin. Entre ellos tres formularon las primeras versiones de la segunda ley de la termodinámica y es lo que aquí en este libro se llaman las formulaciones no atomistas, que no tienen que ver con la estructura de la materia. Algo que me gusta mucho de este libro es la explicación que hace de este motor térmico. Es muy parecido a lo que después platicaremos aquí como la máquina de Carnot, pero un poco más realista. Incluso es un experimento que se podría llevar de forma, no sería muy difícil de llevar a cabo. Entonces pongan atención a la explicación que da esta figura 1.1 del funcionamiento de este motor térmico. Enseguida, y aquí es donde voy, explica las formulaciones atomistas de la segunda ley, es cuando aparece por primera vez el nombre de Boltzmann, que también es un nombre muy importante en este tema. A partir de Boltzmann se empezó a hablar de entropía. Bueno, se termina el capítulo y el autor nos dice, bueno, ya leíste el prefacio, ya leíste algo de historia, pero en realidad has avanzado 0%. ¿Sí? En lo que es nuestro objetivo, entender la entropía, todo esto son antecedentes, pero no hemos avanzado nada. Seguimos en el 0%. Posiblemente al final del capítulo 2 vamos a ver que ya se ha avanzado un poco. ¿Sí? Entonces esta es la tarea de aquí al miércoles. Bueno, en eso vamos.
Aquí tengo de nuevo el Jam, la pizarra con la que estuvimos platicando al final de la clase anterior. Más adelante la voy a seguir utilizando. Nada más para recordar que nos quedamos, bueno, una de las cosas que platicamos al final de la clase anterior fue el concepto de calidad de vapor. Vamos a revisar un ejemplo. En el Classroom se encuentra como el ejemplo 2.1 y tiene que ver con cálculos de calidad de vapor. Entonces en Classroom tenemos este ejemplo. Se trata de la mezcla de agua-vapor en un recipiente rígido. En este problema nos dicen que tenemos 5 kilogramos de agua que se encuentran en un recipiente rígido. Recipiente rígido, lo contrario a un sistema cilindro-pistón, pues no se va a mover las fronteras del sistema, va a ser un sistema de volumen constante. Y ese volumen constante es de 3 metros cúbicos y en un principio se encuentra a la presión de un bar. Las preguntas que nos hacen es cuál es la temperatura y el estado del agua y cuál es la energía interna del agua en el recipiente. ¿Sí? Bueno, en realidad no va a haber ningún proceso, simplemente nos están preguntando temperaturas y estado, temperaturas, estado del agua y energía interna. Cuando nos hacen la pregunta de estado del agua, pues podemos contestar que está en fase líquida, que está en fase vapor sobrecalentado, que está vapor saturado, líquido saturado, o una mezcla vapor líquido, como lo llama Engel, vapor húmedo. Sí, ese es el tipo de respuesta que se espera. Ahora, si la respuesta es que tengo una mezcla vapor líquido, pues con decir eso, la respuesta está incompleta, porque tenemos mezclas y nos vamos de uno en uno al 1%, al 2, al 3, etc. Entonces hay que especificar la calidad. Si es solo líquido, solo vapor, pues entonces no tiene sentido hablar de la calidad. 3 metros cúbicos a la presión de un bar, no sé si es solo líquido, no sé si es solo vapor, y no sé si es una mezcla. Eso lo tendré que investigar con este par de datos. El volumen y la presión. ¿De acuerdo? El volumen y la presión. ¿Cómo sé que con el volumen y la presión? Pues por la regla de la fase de Gibbs sabemos que necesitamos especificar si es una sustancia pura en una sola fase, tenemos que especificar dos propiedades. Si se encuentra en equilibrio dos fases, pues una sola propiedad. Pero hay que investigar, ahorita yo no lo sé. Voy a investigar a un bar. Yo sé que el sistema se encuentra a presión constante de un bar. El otro detalle, les decía, tengo dos datos, volumen y presión, pero volumen es una propiedad que depende de la cantidad de materia, ¿sí? 3 metros cúbicos. Y para estos problemas yo tengo que trabajar con propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de materia. Entonces, una forma de convertir mi volumen a volumen específico, pues es aprovecharme de este tercer dato de que me dicen que tengo 5 kilogramos de agua. Entonces, cuando divido 3 metros cúbicos, el volumen, que es una constante en este problema, entre 5 kilogramos de agua, que también es una constante porque tengo un sistema cerrado y no hay posibilidad de que se pierda agua o de que se gane agua, me encuentro con que el volumen específico es de 0.6 metros cúbicos sobre kilogramos. Y aquí tengo ya dos datos termodinámicos que no dependen de la cantidad de materia presente, el volumen específico y la presión. Entonces, con ese par de datos me voy a las tablas de vapor. Y ahí me doy cuenta que el agua líquida saturada a un bar tiene un volumen específico de 0.0010 y que el vapor saturado a un bar tiene un volumen específico de 1.69. Fíjense, por aquí separé una tabla, una captura de pantalla, creo que es esta de las tablas de un libro, no recuerdo de qué libro fue esto, pero por ahí me lo encontré, donde encontramos un bar.
Dejen marcarlo. Aquí abajo está un bar de presión. El problema no me lo dice, bueno, ya lo encimé. El problema no me lo dice, pero a un bar de presión, ese sistema se encuentra a 99.61 grados Celsius. Y como ven, aquí está, esta columna corresponde al volumen específico del líquido, aquí está el 10.43 y esta segunda columna al volumen específico del vapor 1.6939. Aquí sí hay unas diferencias de decimales, 1.6939, mientras que aquí encontré una 6919. Lo más seguro es que el problema lo resolví con datos de otra tabla. Sí, hay una pequeña diferencia, pero bueno, ya en cuestión de porcentaje de error es muy pequeño, pero es lo que tienen que hacer. Ir a unas tablas termodinámicas, encontrar el renglón del que tenemos información, que es la presión. En las tablas del Cengel sería la tabla 5 y leer los volúmenes específicos. El segundo detalle interesante es que el punto 6 se encuentra entre el 0,01 y el 1.69. ¿Sí? Si el volumen específico fuera mayor a 1.69, mi respuesta automática es que tengo un vapor sobrecalentado. Por lo tanto, no tengo un vapor sobrecalentado. Si el punto 6 hubiera sido, bueno, si aquí hubiera otro número, hubiera sido menor al punto 001043, por ejemplo, un 0009, entonces la respuesta automática es que tengo un líquido subenfriado. ¿Sí? Si recuerdan la campana de saturación, por fuera de la campana a la derecha están los vapores subenfriados. Estoy graficando contra volumen. Entonces, este punto necesita un valor mayor al 1.69, porque en este problema, el 1.69 está aquí. ¿Sí? Y el 0010 se encuentra del otro lado de la campana de saturación, pero sobre la línea de saturación. Si hubiera tenido un líquido subenfriado, pues se hubiera encontrado por acá afuera. ¿Sí? No lo pongo en línea porque estoy pensando que estoy graficando ¿no? Temperatura contra volumen. Bueno, lo pongo en línea pensando que mi gráfica, ¿por qué me complico tanto? Pensando que mi gráfica es presión contra volumen. Bueno, el detalle es que el punto 6 se encuentra aquí en medio, ¿sí? Y entonces, desde el momento que, sin tener la gráfica, sin ver la gráfica, en el momento que me doy cuenta que mi problema está entre el líquido saturado y el vapor saturado, la respuesta automática es, el estado es un vapor húmedo, es una mezcla líquido-vapor. ¿Sí? Entonces ahí está, vapor húmedo, mezcla líquido-vapor. ¿A qué temperatura? A la de la tabla, la temperatura de saturación, 99.6. ¿Sí? Y ya respondimos la primera pregunta. El estado y la temperatura. Bueno, ya respondí la primera pregunta, no es cierto. Aquí después lo corrijo porque entonces me falta la calidad. ¿Sí? Esta primera pregunta la respondí a media. Les repito, para especificar un vapor húmedo correctamente, debo de contestar la calidad. Bueno, no lo hice en esta diapositiva, pero lo tengo que hacer a fuerzas, porque la siguiente pregunta es energía interna, y sin calidad no hay respuesta. Vamos a la siguiente. A ver, aquí está el cálculo que les decía. Para responder la segunda pregunta, necesito conocer la calidad del agua. Yo sé que es vapor húmedo, pero cuánto vapor y cuánto líquido. Y esto es lo que platicamos la clase anterior en la pizarra. El volumen total de la mezcla es la suma de los volúmenes del líquido y el vapor. ¿Sí? Entonces, si un volumen, bueno, si se fijan, estos son volúmenes, pero aquí abajo, B testada, son volúmenes específicos. El volumen específico por masa da volumen, volumen específico por masa da volúmenes. La suma da un volumen, ¿no? No un volumen específico, porque el volumen total es
constante. Entonces, esta ecuación, pues la voy a tratar de reescribir en función de calidad. Ustedes ya vieron cómo va a quedar la ecuación la clase anterior, pero aquí lo estamos haciendo, ¿sí? Despejo la masa del líquido, entonces elimino una variable que es la masa del líquido y el volumen es la masa total menos la masa de vapor, que es la masa del líquido, por el volumen específico del líquido, más la masa de vapor por el volumen de líquido, ¿sí? Hacerlo de esta forma, le saco la vuelta todavía a despejar la calidad, aunque aquí abajo está la calidad. La calidad del vapor, tengo 1.77 kilos de vapor entre 0.5 kilos totales, ¿sí? Pero no lo podía haber hecho antes porque no sabía cuántos kilos de vapor tenía, ¿sí? Después de hacer este balance que ya tengo los kilos de vapor, entonces ahora sí puedo despejar la calidad. Todos estos cálculos que estoy haciendo aquí con volumen, dirán el volumen, no me hicieron preguntas sobre el volumen ni sobre el volumen específico, ya tengo los volúmenes específicos. Todo esto que estoy haciendo es para conocer la calidad. ¿Y por qué necesito la calidad? Porque más adelante me preguntan la energía interna. Entonces es, como se pueden ver, hacer una interpolación. Miren, la clase anterior escribimos esta ecuación. Dejen poner las dos pantallas. Pues escribimos esta ecuación. La voy a reescribir aquí para volúmenes. Volumen específico es igual a 1 menos. Fíjense, en este texto estoy utilizando la Q como calidad. Lo voy a dejar así. 1 menos Q por volumen específico de líquido más calidad por volumen específico del vapor. ¿Sí? También podremos después utilizar esta ecuación sustituyendo la calidad y los volúmenes específicos de tablas para conocer el volumen específico de una mezcla desconocida. Aquí no es el caso. En este caso, fíjense, voy a hacer un repaso de números. ¿Qué es B testada? B testada es, me voy acá arriba, y es 0.6. 0.6, ¿sí? Entonces, 0.6 es igual a 1 menos Q, BL de tabla, 0.0010, 0.001043, disculpen la letra, pero estoy escribiendo con el ratón, más Q por volumen específico del vapor, 1.6919, ¿sí? Y despejen la calidad y llegarían al mismo valor, ¿sí? Básicamente, veanlas, es la misma ecuación, una despejada en función de masa, otra despejada en función de calidades. Yo prefiero trabajar con lo que aquí escribí en rojo porque despejo directamente la calidad. Aquí primero tengo que despejar las masas y luego dividirlas. Bueno, posiblemente en algún problema te hacen preguntas de las masas desconocidas, entonces lo tienes que hacer por este camino, pero luego con más calma comparan ambos caminos y se dan cuenta que es prácticamente la misma ecuación, que es la ecuación de una interpolación simple. Bueno, ya sé que el 35% de la mezcla es vapor. Aquí está un resumen de lo que platiqué en la clase anterior. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la energía interna? Pues la energía interna de la mezcla es la energía interna de la parte líquida más la energía interna de la parte vapor. Yo en tablas no tengo energías internas netas, yo en tablas tengo energías internas específicas. Entonces, la reescribo en forma de que mi resultado sea una energía específica de la mezcla.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a tablas y buscar la energía interna específica de la parte líquida, del líquido saturado, la energía interna específica del vapor saturado. Del inciso anterior ya tengo la masa de líquido, la masa de vapor, la masa total, y se acabó. Si se fijan, este 417 y este 2505 sale de tablas. Regresamos a la tabla a ver si es cierto. Aquí está un 2505. 2505.6, muy bien. Y huele un 417.4, 417.4. Muy bien, ese par de datos salen de tablas. De nuevo, bueno, se reescribe la ecuación en función de calidades. Esta es la calidad, esta es la calidad. Hacemos las operaciones y aquí tenemos la energía interna de la mezcla. De nuevo, dense cuenta de un detalle. La energía interna de la mezcla se encuentra entre la energía interna del líquido, que es siempre un valor menor, 417, y la energía interna del vapor saturado, que es un valor mayor, 2505. La energía interna de cualquier vapor sobrecalentado en este problema tendría que ser mayor de 2505, 2600, 2700, 3000, el número que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, siempre y cuando sea mayor. Pero aquí, al tener un vapor húmedo, siempre nos vamos a dar cuenta que se encuentra entre los extremos de la curva, que son los líquidos saturados y el vapor saturado. Por eso utilizamos la ecuación de una regresión simple. Y así le haremos con todos los problemas en los que necesitemos encontrar datos de tablas para una mezcla. Recuerden que las tablas son para una sustancia pura, ¿sí? O para líquido o para vapor, pero no para la mezcla de la sustancia pura. ¿Preguntas? Profe, ¿y ahí nos quedaríamos con la energía específica, interna específica? O sea, no podremos sacar la energía. No, sí, sí puedes. Multiplica por 5 kilos y se acabó. Ah, ok. En este problema sí, porque tienes los datos. Hay problemas en los que no importa y no te lo dan, pero en este problema sí te dicen que tienes 5 kilos de agua, entonces si multiplicas el 1156 por 5, tienes la energía interna neta para este problema, ¿sí? Ok. La costumbre es quedarnos con reportando específicas, y ya a menos de que la pregunta sea por alguna razón específica, entonces pues haces la operación, pero aquí con esto es suficiente. Ya nomás, si te lo pedían por 5, es más, ¿lo pedían o no lo pedían? Eso ya ni me acuerdo. La pregunta es, ¿cuál es la energía interna del agua? Pues así como está planteada, sí, sí la piden. Entonces, tienes razón, me hace falta multiplicar por 5, porque me preguntan una energía interna a secas, no dice específico, no dice por unidad de kilos, ¿sí? Entonces, ya nomás ustedes completan este problema multiplicando por 5 kilos, ¿de acuerdo? Profe, Sí. ¿cómo sabemos la temperatura al final del ejercicio? La temperatura, recuerda que estamos dentro de la curva de saturación. Entonces, dentro de la curva de saturación, esto corresponde a una temperatura constante, ¿sí? Es la temperatura del vapor de saturación y es la temperatura, digo, del vapor, del líquido saturado y del vapor saturado. Entonces, aquí en tablas, la primera columna es la temperatura de saturación. Cualquier sistema que esté en equilibrio a un bar estará a 99.6. Es decir, si tú tienes vapor saturado, está a 99.6 grados centígrados. Si tú tienes líquido saturado, está a 99.6. Si tienes una mezcla de esos vapores y líquidos, está a 99.6. Solamente empieza a aumentar la temperatura cuando tienes vapor sobrecalentado o a enfriar si tienes líquido subenfriado, ¿sí? Pero si estás dentro de la curva de saturación, estás a la temperatura de saturación y aquí en la tabla es como nos dimos cuenta que está a 99.6. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a hablar un poco de entalpías. Dejen hacer más grande la pizarra. Aquí, bueno, también la clase anterior platiqué que, a ver, dejen acomodar un poco mis
mis pantallas. Ahorita comienzo. Bien, aquí al final de la clase anterior le di una clasificación de las propiedades termodinámicas entre medibles fundamentales y secundarias, y en la secundaria pues se habla también de la entalpía, energía de Gibbs y energía de Helmholtz. Energía de Gibbs y de Helmholtz van a aparecer en este curso mucho más adelante, de la mitad en adelante del curso, pero ahorita sí vamos a hablar y utilizar mucho la entalpía, y voy a hacer algunos comentarios sobre la entalpía. En clases anteriores, hace una clase o hace dos clases, no recuerdo, cuando clasificamos el trabajo, hablamos del trabajo de flujo. El trabajo de flujo es igual a flujo másico por la presión por el volumen específico. De nuevo, disculpen la letra, de por sí escribo feo y con el ratón todavía es peor, ¿verdad? Bueno, y esa es bueno, en este caso lo estoy escribiendo como potencia con el punto de trabajo de flujo, y si lo hacemos estas operaciones en sistema internacional, pues nos va a dar unidades de watts. Piensen en un problema de una planta química que contiene muchas tuberías, que transporta gases y líquidos. Cuando una sustancia fluye por una tubería, el trabajo de flujo siempre va a ser importante. Y ese fluido, ¿por qué lo tenemos en esa planta química? Porque, por cuestiones energéticas seguramente, por la energía almacenada, por eso necesitamos líquidos y vapores a alta temperatura en muchos procesos. Y ese fluido lo transportamos por tuberías, entonces es posible que la energía cinética y la potencial pueda ser significativa. En algunos casos la cinética es significativa, en otros no. Ahorita me olvido de la potencial. Bueno, en resumen, cuando estoy manejando fluidos, poniendo en movimiento fluidos, siempre va a ser importante la parte energética U, pero también la parte del trabajo por mover esa fluidos, que es el trabajo de flujo. Bueno, ahí lo escribí como PV, lo puedo escribir como lo acabo de hacer hace un momento, como M.PB específico. Entonces, ambos aspectos son importantes. La energía que guarda mis fluidos de trabajo y la energía que yo gasto por moverlos. Bueno, pues algo que ha sido muy cómodo es todos estos flujos de energía, guardarlos en una sola variable, que es la entalpía. Entonces, la entalpía, ustedes saben, se define, bueno, la definición va a ser aquí en medio, se define como U más PV, ¿sí? La entalpía es la energía interna más el producto de la presión y el volumen. Pero aquí lo importante es que nos empezamos a dar cuenta por qué PV, porque PV representa un trabajo por mover los las sustancias. Ahorita en el ejemplo que yo estoy pensando en fluidos. Obviamente esto aplica en general también si tuviéramos sólidos, pero bueno, nuestras primeras aplicaciones va a ser en fluidos. Entonces, por el trabajo de mover ese gas, por el trabajo de lo que nos cuesta mover ese líquido, lo involucramos con la energía que almacenan esos gases, esos líquidos, y el resultado es la entalpía. Se puede demostrar que la entalpía, a su vez, es una propiedad de estado que no depende del proceso, de cómo se llevó a ese estado, es independiente la entalpía. Puedo escribir mi ecuación en términos de entalpía específica, U minúscula, más PV minúscula. Estoy utilizando aquí la nomenclatura del Sengel, o puedo escribirla como lo hice acá en forma de potencia calorífica, o puedo escribirlo con alguna otra nomenclatura, como entalpía molar por unidades de moles en vez de por unidades de kilogramos. Bueno, ahí tenemos muchas opciones, pero la entalpía es la conjunción de la energía interna más un término de trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, el otro recordatorio importante que tenemos que hacer
perdón, es la capacidad calorífica. Yo sé que ustedes trabajan, hacen cálculos de capacidad calorífica desde hace mucho tiempo en muchos cursos, y que no tienen problema con eso, pero vamos a recordarlo y hacer algunos énfasis en algunos detalles interesantes. ¿Por qué? La temperatura no es una medida de la energía interna, pero tiene que ver con la energía interna, está relacionada con la energía interna. Entonces, la capacidad calorífica es una propiedad que utilizamos para relacionar esa capacidad calorífica, energía interna con temperatura. Ustedes saben que la capacidad calorífica se define como la cantidad de energía necesaria para que la temperatura de una sustancia aumente en una... No, para que la temperatura de una sustancia aumente en 1 °C o en una unidad de grado, y la cantidad de masa sea también unitaria. ¿Sí? Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua líquida es 4.18. Eso quiere decir que yo necesito 4.18 joules de energía para que la temperatura de 1 gramo de agua aumente en 1 °C. ¿Sí? Bueno, 1 grado Kelvin. Eso ustedes lo saben y hasta muchos de ustedes a lo mejor 418 lo tienen de memoria. Pensemos en otro experimento muy similar. Vamos a investigar la capacidad calorífica del helio. Voy a hacer un experimento con 10 gramos de helio. ¿Sí? Voy a añadir una cantidad de calor conocida y voy a ver cómo cambia la temperatura. ¿Sí? Entonces, más que esperarme a que aumente en 1 °C, yo le voy a añadir una cantidad neta de energía. Vamos a pensar, dejen rayar en esta hoja, vamos a pensar que le voy a añadir 30 joules. ¿Sí? Y espero a ver qué me dice el termómetro. Bueno, por aquí tengo los resultados. Si inicié con helio a 20 °C, después de la adición de ese paquete energético de 30 joules a 10 gramos de helio, me doy cuenta que la temperatura del helio sube a 20.97 grados centígrados. ¿Sí? Pues hagan los cálculos, dejen escribirlos aquí. 30 joules entre 10 gramos, ahorita extiendo esto, entre 10 gramos, entre 20.97, el delta T, menos 20 grados centígrados, y hago la operación. Joule, gramos, grados centígrados. Hagan la operación y se dan cuenta que eso es 3.1 joule sobre gramo sobre grado centígrado. ¿Sí? Muy fácil el experimento, muy fácil el concepto. Sin embargo, también creo que ya ustedes lo saben, tengo otra opción de hacer el experimento y hacerlo en un sistema de volumen variable. Bueno, un detalle es que este recipiente fue un recipiente rígido, aislado, y el recipiente rígido me permitió que el experimento fuera a presión constante. No, a presión variable, perdón. Ahora, pero volumen constante. Ahora el volumen va a ser fijo, pero la presión se va a mantener constante, ¿sí? La única diferencia es que voy a estar en un sistema cilindro-pistón. Voy de una forma controlada a añadir los mismos 30 joules de energía y voy a monitorear la temperatura. De nuevo, voy a iniciar con los mismos 10 gramos en 20 grados centígrados y al final del experimento me doy cuenta que la temperatura alcanza 20
20.58 grados centígrados. No alcanzó a subir tanto la temperatura. En la anterior fue 20.97. Aquí subió menos la temperatura. ¿Qué quiere decir eso en principio? Quiere decir diferencias en energía interna. Yo añadí la misma cantidad de energía, pero la energía interna cambió menos. ¿En qué se gastó el resto de la energía? Pues el resto de la energía que yo añadí, el resto de esos 30, fíjense, aquí los 30 fueron directos a la energía interna. Y acá no, los 30, una parte se van a aumentar la energía interna y me doy cuenta porque no aumenta tanto la temperatura, pero los otros 30 ¿en qué se gastan? Bueno, pues el subir el pistón, en aumentar el volumen del sistema no es gratis, cuesta. Entonces, parte de esos 30 tuvieron que ver con la expansión del sistema y parte de esos 30 se los quedó el helio como parte de su energía interna. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo de la capacidad calorífica. Me regreso a la pizarra. Entonces, el cálculo va a ser, el resultado va a ser ligeramente diferente. Fueron los mismos 30 joules de energía añadidos a los mismos 10 gramos de helio, pero el sistema terminó en 20.58 grados centígrados cuando inicié en los mismos 20 grados centígrados. Eso va a ser, como en el denominador voy a tener una diferencia menor, voy a tener un CP mayor. En vez de 3.1, este resultado me da 5.2 joules sobre grado centígrado. ¿Sí? Ahí está. Bueno, pues entonces aquí recordamos nosotros que tenemos dos formas de medir capacidad calorífica: a volumen constante y a presión constante, ¿sí? Y esto es lo que ustedes ya conocen como un C. El primero fue a volumen constante como un CB, y el CB fue de 3.1, y este experimento es lo que ustedes ya muchas veces han utilizado como un CP, una capacidad calorífica a presión constante, pero son diferentes, ¿sí? Si este experimento se los hubiera platicado con líquidos, los resultados hubieran sido prácticamente los mismos, porque de nuevo repetimos esa famosa frase: los líquidos son prácticamente incompresibles, entonces no habría efecto no hubiéramos podido cambiar el volumen específico del líquido, pero con gases, con pequeñas presiones, cambia de manera importante es altamente compresible. Entonces, por eso las diferencias tenemos, dependiendo de cómo se hace el experimento, capacidades caloríficas a volumen constante y capacidades caloríficas a presión constante. Ambas respuestas son correctas, ¿sí? El detalle es que la respuesta depende de cómo llevamos a cabo el experimento. Y en gases, pues básicamente tenemos esas dos opciones de hacer nuestros experimentos a volumen constante o a presión constante, y la compresibilidad del gas afecta. Lo vamos a platicar más adelante, hoy o la próxima clase, pero ustedes saben que entre CP y CB en gases ideales hay una relación, y que esa relación es R, la R la constante R, que también vamos a platicar qué quiere decir el día de hoy, ¿sí? Bueno, sean teoría de gases ideales o sea teoría de gases reales, hay una relación entre las capacidades caloríficas a volumen constante que a presión constante. Ya lo platicaremos más adelante. Ahorita quedémonos con la idea de que el calor necesario para que la temperatura aumente en 1 grado no es una definición satisfactoria para la capacidad calorífica. Hay que especificar cómo llevamos a cabo el experimento, y esto se vuelve muy importante en gases. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿la temperatura a la que incrementó viene de tablas? No, son resultados experimentales. Se supone que alguien hizo el experimento y eso es lo que les dio. Gracias. Sí. Bueno, pues entonces, pero necesitamos
una definición matemática de las capacidades caloríficas. Y la capacidad calorífica también creo que esto, ya saben, la capacidad calorífica a volumen constante se define como la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante, ¿sí? Capacidad calorífica a volumen constante, esta derivada la evaluamos a volumen constante. Matemáticamente, ese experimento que acabo de platicar con el helio, lo que hizo fue seguir los cambios de la energía interna respecto a la temperatura. Yo aumenté la temperatura añadiendo una cantidad de energía y con los números que me daban las temperaturas iniciales y finales, fui analizando cómo cambiaba la energía interna, ¿sí? Y ahí está. Y eso resultó en el 3.1 joules sobre gramos grados centígrados a volumen constante y lo llamamos capacidad calorífica a volumen constante. En el siguiente experimento podemos definir la capacidad calorífica a presión constante como la derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura en un experimento a presión constante. Recuerden, hace un momento escribí que la entalpía es U más PV, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Yo añadí una cantidad de energía, 30 joules, ¿sí? Y vi cómo esa energía se iba distribuyendo, ya sea como ganancia en energía interna del helio, que aumentó su temperatura de 20 a 20.58 grados centígrados, o moviendo las fronteras del sistema. También en el experimento me doy cuenta que el pistón se va hacia arriba. Mover el pistón requiere un trabajo, pues es este trabajo PV. Entonces los 30 se dividieron en hacer dos chambas, aumentar la capacidad calorífica y mover las fronteras del sistema. Entonces en realidad lo que estuve monitoreando es cómo cambiaba la entalpía cuando yo añado esos 30 joules, anotando las diferentes temperaturas en un experimento a presión constante. ¿Ven la importancia de la entalpía? Fíjense que en este problema podría meterme los detalles, pero en este problema no me importa de esos 30 joules, cuánto se fueron específicamente a la energía interna y cuánto se fue específicamente a cambiar las fronteras del sistema. Lo podría analizar, tengo las tablas y tengo ecuaciones para hacer esos cálculos. Pero si no me preguntan eso, y yo nada más quiero efectos globales, efectos totales, pues lo puedo hacer con entalpía sin tener que meterme a dos tipos de problemas. Esa es la gran ventaja que tenemos con la entalpía. ¿Sí? Nos podemos ahorrar muchos pasos de cálculo en función de la entalpía. ¿Preguntas? Vamos a un ejemplo, otro ejemplo, el 2.2. Capacidad calorífica de un líquido. Ahorita platiqué un ejemplo con un gas, el helio, y resultó que hay diferencias a presión constante que a volumen constante. Y les adelanté un poco, con un líquido no hay diferencias, me da lo mismo hacer un experimento que otro, voy a obtener prácticamente el mismo resultado. Vamos a platicar algo del cálculo de capacidades caloríficas de un líquido. Mira, nos dicen que para un líquido con una capacidad calorífica de 2.15 joules sobre gramos por grado Kelvin, nos preguntan cuál es el cambio en la energía interna específica cuando el líquido es calentado de 295 a 300 grados centígrados. Entonces yo tengo un líquido y de tablas yo sé su capacidad calorífica. ¿Cuál? La de volumen constante o la de presión constante, no importa. Cuando yo busco capacidades caloríficas del líquido, lo único que veo es una C. C es igual a 2.15.
también con sólidos sucede lo mismo. Que hay libros que le ponen el CP, está bien, no importa, es nomás cuestión de nomenclatura, pero el aclararnos que ese dato se obtuvo a presión constante o volumen constante no tiene mayor importancia, es simplemente la capacidad calorífica 2.15 del líquido o del sólido. Bueno, aquí estoy con un líquido. La pregunta es, ¿cuál es el cambio de energía interna? Si ese líquido lo caliento de 295 a 300 grados Kelvin, un delta T de 5 grados. Recuerden que un líquido, su capacidad calorífica, generalmente va a ser una constante en rangos muy amplios de temperatura, porque, lo repetimos de nuevo, la presión prácticamente no afecta al líquido, son materiales incompresibles, a menos que estemos hablando de presiones exageradas, pero no es el caso de la mayoría de los problemas. En los gases sí afecta mucho la presión, como les comentaba, pero aquí podemos ignorar ese detalle de los efectos de la presión que serán despreciables. La regla de las fases de Gibbs nos dice que para una sustancia pura es necesario fijar dos propiedades intensivas para que el sistema quede completamente descrito, ¿sí? Eso significa que puedo conocer los cambios de energía interna si sabemos cómo cambia respecto a la temperatura, elijo la temperatura, y respecto al volumen. Si yo tengo forma de saber cómo cambia la energía interna del líquido respecto a la temperatura, a volumen constante, y cómo cambia la energía interna del líquido respecto al volumen a temperatura constante, yo resuelvo esta ecuación y tendré una ecuación para calcular diferencias de energía interna. En su momento, a medio curso, esto es precisamente lo que vamos a hacer para calcular energías internas, entalpías y entropías de sustancias reales, de gases reales. Vamos a resolver estas derivadas parciales. Ahorita no, ahorita va a ser mucho más fácil, no vamos a tener que resolver ninguna derivada parcial complicada. En su momento regresaremos a este tema y van a ver que estas derivadas parciales, pues, se ven medias complicadas, pero las vamos a convertir de forma que mejor derivemos propiedades medibles de las cuales sí tengo ecuaciones y tengo información, y van a ver que vamos a resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, pero ahorita estoy en un problema con un líquido. DT representa un cambio pequeño en la temperatura, ¿sí? Y la parcial de U respecto a T o CB cuantifica el efecto de este cambio pequeño en la temperatura, ¿sí? Ahora, DB, a su vez, representa un cambio pequeño, infinitesimal, en el volumen específico, y la parcial de U sobre dB cuantifica el efecto de ese cambio pequeño en el volumen específico de la energía interna. Sumando ambos cambios infinitesimales, que en matemáticas a esa suma nosotros le llamamos integrar, tendremos una ecuación para calcular la energía interna específica de un proceso, ¿sí? Esto, les repito, lo haremos con todo detalle a la mitad del curso, cuando lleguemos a ese tema. Aquí, bueno, pero antes de eso, pero, no hay que, no, ese delta T, esos 5 grados añadidos al líquido, no afecta el volumen del líquido. Entonces, una de estas dos derivadas parciales no tiene sentido, ¿sí? O sea, los cambios respecto al volumen son prácticamente cero. Bueno, lo taché, más que tacharlo, porque tacharlo te da la idea como que no existen, más que tacharlo, es decir, son despreciables esos cambios respecto al volumen. Entonces me quedo con la primera parte, que es la que afecta realmente a un líquido. La energía interna de un líquido, pues básicamente se ve afectado por cómo esa energía interna se modifica por esos 5 grados. Bueno, pues hace un momento vimos que esta derivada parcial nosotros la llamamos CB, en el caso de gases. Ahorita, de nuevo, la B sale sobrando. Pero bueno, en este texto la dejan para
para recordar que íbamos de acuerdo con la definición que fue válida para gases. Resolviendo esta DU, pues necesito simplemente hacer una diferencia, un delta U, energía interna 2 menos energía interna 1, y esta derivada parcial se reduce a una constante por dt, ¿sí? Entonces mantengo CB constante porque sé que así me funciona para líquidos e integro de temperatura 2 a temperatura 1 y el resultado de la integral es T2 menos T1. Yo sé que ustedes saben de memoria esta ecuación, delta U es igual a CB por delta T para gases ideales y para líquidos, y lo han resuelto muchas veces, pero el origen de esa ecuación que no sabemos de memoria, delta U es igual a CB por delta T y delta H es igual a CP por delta T, tiene su origen en ecuaciones de este tipo, que les repito, ya regresaremos a ellas. De tablas, como la del Sengel, puedo encontrar este 2.15. El experimento fue 5 grados, de 295 a 300, hago las operaciones, y el delta U fue de 10.75. Este líquido no le ponen nombre, pero si a este líquido yo veo que aumenta, yo observo o experimentalmente determino que aumenta su temperatura en 5 grados, puedo tener la seguridad de que es porque recibió 10.75 joules de energía por gramo de muestra. ¿Cuántos gramos tenía en este experimento? Tampoco lo sé, tampoco me importó. Fíjense que puedo resolver para cualquier cantidad de masa presente en el sistema. El detalle es que 10.75 joules son necesarios para que un gramo de esta sustancia aumente su temperatura en 5 grados centígrados o Kelvin en este caso, ¿sí? Eso es lo valioso, lo importante del concepto de capacidad calorífica. Si el problema, si el problema hubiera sido con un gas, entonces habría que haber puesto atención en cómo se hizo el experimento, ¿sí? Si el calentamiento se llevó a volumen constante o a presión constante, y lo deberíamos de haber tomado en cuenta a la hora de los cálculos. Entonces es posible que en vez de elegir cálculos con delta U, pues mejor lo hubiéramos tenido que hacer con delta H, y si la pregunta era la energía interna, luego de la H extraer la U. ¿Qué pasa si la temperatura se incrementa en 100 grados Kelvin y no en 5 grados Kelvin? Este resultado es relativamente bueno respecto al experimento. Si hiciéramos el experimento, les aseguro que obtendremos prácticamente el mismo resultado. Una de las razones es porque el delta T es pequeño, pero si no hubiera sido de 5 grados y hubiera sido de 100 grados, fíjense que aquí al inicio del problema hice una aclaración, creo que sí la hice. Recuerden que para un líquido su capacidad calorífica generalmente es una constante en rangos de temperatura muy amplios. El detalle que es muy amplios. 100 grados es muy amplio o no es tan amplio o ya nos excedimos. No hay una respuesta única, no hay una respuesta, es una sola respuesta. Nosotros tenemos que revisar para esa sustancia, a ver qué nos dice la literatura. Generalmente las tablas donde encuentras una capacidad calorífica constante, a veces te ayuda diciéndote, bueno, esto es válido entre este rango de temperaturas. A lo mejor 100 grados ya no sea una respuesta adecuada, y entonces ya lo que yo calcule va a ser diferente a lo que obtenga en el experimento, y en vez de usar una capacidad calorífica constante, pues tenga que utilizar un polinomio, como de lo que presentamos la clase anterior cuando les mostré las tablas del Sengel, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ahorita no puedo responder, y no puedo responder para empezar porque ni siquiera sé qué líquido es. Es un problema con un líquido cualquiera. Para cualquier líquido 5 grados está bien, ¿sí? 100 grados, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Habría que ver qué líquido es, ir a los libros y obtener información a ver si ese rango sigue siendo válido, o ya mejor hay que utilizar polinomios. Si hubiéramos utilizado polinomios, ya lo veremos en otro ejemplo, en vez de constante por delta T, hubiéramos tenido que haber integrado el polinomio, y ya está. Este procedimiento hubiera sido un poco más elaborado. Ya lo haremos en su momento.
¿Preguntas? No, profe, todo bien. Bueno, ahora voy a platicar un poco de gases ideales. Déjenme ir aquí a otra página. Gases ideales. Gas ideal. Muchos de ustedes me lo contestaron bien en el examen cero, ya tenían una buena idea de lo que es un gas ideal. Es un gas hipotético en el cual sus moléculas, esa teoría nos dice que no tiene interacciones intermoleculares y no ocupan volumen alguno. Nosotros sabemos la famosa PV, ecuación PV es igual a NRT, ¿sí? Donde R es, a ver aquí, díganme ustedes. Cuando les pregunto qué es R, ¿qué contestan? Una constante de los gases ideales. La constante de los gases ideales. ¿Alguien contesta diferente? ¿Todo el mundo le llama constante de los gases ideales? Pues sí. Sí, profe. Pues no, no es la constante de los gases ideales. Es un error que, bueno, no es un error, ¿verdad? Se aplica en la ecuación de los gases ideales, pero ahorita vamos a ver que no tiene nada que ver con gases ideales. Es un factor de conversión. Pero bueno, esa R sí desde la secundaria el camino fácil es decirnos, la constante de los gases ideales. Nunca se han dado cuenta que aparecen otras ecuaciones y en otros temas y que nada tiene que ver con gases ideales. A ver, ¿alguno de ustedes recuerda alguna ecuación? Pues sí. Por ejemplo, Tú si quieres. perdón, como por ejemplo en la de Nernst. En la ecuación de Nernst. Y la ecuación de Nernst no tiene que ver con gases ideales. ¿Qué hace ahí la constante de los gases ideales? El detalle es muy simple, no es la constante de los gases ideales, es una constante, ¿sí? Que originalmente apareció en el contexto de este tema de los gases, ¿sí? Pero que nada tiene que ver con los gases, ni siquiera, o sea, no tiene que ver con gases ideales, les estoy diciendo, ni siquiera con gases, ¿sí? Si utilizan gases, es una constante, de conversión, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la constante R? Relaciona unidades de energía, nos relaciona unidades de energía con unidades de temperatura. ¿Sí? La constante tiene que ver, R, perdón, tiene que ver, lo voy a escribir, con la constante de Boltzmann y el número de Avogadro. Vamos a empezar con el número de Avogadro. Ustedes conocen el número de Avogadro de química. El número de Avogadro nos dice que tenemos 6.022, qué letra tan fea, pero bueno, por 10 a la 23 moléculas de una sustancia, moléculas en un mol de esa sustancia, ¿sí? El número de Avogadro aparece en la química porque en los primeros temas de química nos damos cuenta que va a ser muy complicado llevar a cabo nuestra química si hablamos de moléculas, porque en una muestra muy, muy pequeña de materia hay una cantidad enorme, enorme de moléculas. Entonces, a alguien se le ocurrió, Avogadro, que tomemos una cantidad estándar de moléculas y le demos y lo tomemos como una unidad y de ahí sale el mol, ¿sí? Entonces, el número de Avogadro lo que resolvió es el problema de manejar números muy grandes en nuestros temas, en nuestros problemas de física, en nuestros problemas de química. Bueno, en eso no hay mucho que discutir. KB es la constante de Boltzmann. Boltzmann
ya lo nombré, lo estoy nombrando por segunda vez en esta clase. Boltzmann tiene que ver con la segunda ley, con las teorías las teorías atómicas, las primeras teorías moleculares de la segunda ley. Gracias a Boltzmann tenemos el término de entropía. Bueno, pero Boltzmann, esta constante que se llama constante de Boltzmann, es también una conversión, la voy a escribir 1.3806, bueno, no voy a escribir más números, 3806, 4852 por 10 a la menos 23. Y aquí viene algo muy interesante. Boltzmann encontró la relación entre la energía y la temperatura. Toda esa teoría se encuentra en la teoría cinética de los gases, de la cual Boltzmann es uno de los principales contribuyentes a esa teoría. Entonces, en la teoría cinética de los gases se encuentra una relación entre energía y temperatura. En principio, en este curso decimos que la temperatura nace como un concepto independiente de la energía. Las primeras personas que empezaron a hablar de temperatura, pues simplemente veían, esto es lo que siento, lo llamo caliente, lo siento diferente y lo llamo frío. Alguien le empezó a poner con el paso del tiempo números a esas sensaciones y de ahí surgen las primeras escalas de temperatura. Pero con el desarrollo de la ciencia nos dimos cuenta que eso que empezamos a llamar temperatura tenía que ver con la energía interna de los cuerpos. Pues Boltzmann encuentra una relación entre la energía y la temperatura y se resume, bueno, las explicaciones están en la teoría cinética de los gases, pero un buen resumen es esta constante que nos dice, es un factor de conversión de 1.38, por eso 23 Joule por grado Kelvin. Entonces, R, bueno, más bien, ahorita despejo para R. La constante de Boltzmann es R entre el número de Avogadro, ¿sí? Bueno, pero creo que mejor dejen platicarlo a como me interesa aquí. R es la constante de Boltzmann por el número de Avogadro, ¿sí? Cuando yo quiero resolver el problema de gases, necesito traducir la información de temperatura en energía para poderla relacionar con el volumen final o con la presión ejercida, etcétera, ¿sí? Entonces necesitaba un factor de conversión. Si se fijan, aquí en la constante de Boltzmann tengo Joule por grado Kelvin, pero como no lo iba a hacer de molécula en molécula, sino para grandes cantidades de moléculas, y por eso aquí estoy metiendo la cantidad de moles presentes, pues entonces tengo que involucrar el número de Avogadro. Bueno, porque otra cosa que aquí no está escrita es que esta constante de Boltzmann es por molécula, ¿sí? Entonces, al final, la R mal llamada R de los gases o R de los gases ideales, peor llamada, no es más que una constante de conversión, es una constante universal que aparece en muchas expresiones de la física. Ahorita me hablaron de la ecuación de Nernst, aparece también en la ecuación de Arrhenius, en la ecuación de Van Hoff, en la ley de Dulong-Petit de la termodinámica estadística y en muchas ecuaciones de la termodinámica estadística. Entonces sí hace falta esta aclaración. R es un factor de conversión, así de simple, ¿sí? ¿Cómo lo podemos llamar? Bueno, no hay problema, si la siguen llamando la R. ¿Cuál R? Pues la de los gases ideales, la R de los gases ideales. Pues miren, nadie se va a enojar por eso. Estamos muy mal acostumbrados a decirlo así y rápidamente entendemos de qué se está hablando. Pero sí quiero que tomen en cuenta que en su origen nada tiene que ver con gases y mucho menos con gases ideales. Más tarde les voy a subir en Classroom, en donde están los apuntes, un artículo que explica con mucho detalle el origen de R a partir de la constante de Boltzmann. ¿Alguna pregunta?
Pues, profe, yo cuando estaba en balance de materia y energía, Sí. pues la maestra nos enseñó a sacar prácticamente que podíamos sacar nuestra R para las unidades que queríamos convertir, que no es tan complicado. Ah, sí, y eso, fíjense, eso es muy cómodo. Déjenme ver si tengo las tablas del Cengel por aquí para abrir el documento. Creo que no, denme un minuto para ubicarlas. Este, tablas del Cengel, aquí está. La primera tabla del Cengel tiene precisamente eso, una columna para diferentes R's, nomás para diferentes R's, para diferentes sustancias, más bien. Nomás cuiden el detalle de las unidades. A ver, dejen que abra eso, mi máquina es algo lenta. ¿Qué es lo que hace esa columna? Combina la masa molar con R. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde extrae la masa molar de N? Masa molar, fíjense, antes de que me abra, PV es igual a nRT. Pero, masa molar es masa sobre mole, por lo tanto, N es masa sobre masa molar. ¿Sí? ¿Sí lo escribí bien? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo reescribir esta ecuación como PV es igual a la masa de mi gas entre R sobre la masa molar del gas, ¿sí? Por T. Y entonces a esa R sobre MM, sobre la masa molar, darle un nombre diferente, ¿sí? Quizás una R específica para un gas por T. Y esta R es la que se encuentra tabulada en el libro, ¿sí? Aquí está, fíjense, constante de los gases. Y vienen 0.287 para el aire, 0.4882 para el amoníaco, 0.2081 para el argón, etcétera. ¿Qué unidades tiene? Kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Ese es el detalle muy interesante para que tengan cuidado. Cuando buscan, cuando toman alguna R de este dato, está sobre kilogramo, no sobre mol, porque ya hicieron la división entre la masa molar, se fueron los moles y quedaron los kilogramos. Entonces sí, tener a veces este dato te podría facilitar los cálculos, evitas estar trabajando a veces con las masas molares, ya esa parte es, si es que el problema lo pedía, pero sí tengan cuidado con las unidades de estas R's particulares. Fíjense, aquí incluso Cengel tiene un asterisco y este asterisco nos explica qué es lo que sucedió. Aquí con letras chiquitas, quizás ya no alcancen a leer, dice que la R particular es la R universal entre la masa molar. ¿Sí? Y ahí dicen con qué R universal hicieron los cálculos. ¿De acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, vamos a ver un problema de gases ideales. Bueno, más bien no, efectivamente, a verlo, más que a resolverlo, a verlo. No quiero, no tenemos nosotros ningún problema en despejar variables de los gases ideales. Entonces, vean este problema. Utilizando la ecuación de gases ideales, calcula el volumen específico del vapor de agua en litros sobre kilogramos para estas diferentes presiones. A 100 grados y 0.1 bar, a 150 grados centígrados y 1 bar, a 200 grados centígrados 10 bares, a 300 grados centígrados y 50 bares. Tomen su ecuación de los gases ideales y sustituyan estos 4 conjuntos de datos.
aquí lo especifico con el inciso A, volumen específico es RT sobre P, elijo una R adecuada, temperatura en grados Kelvin, convierto centímetros cúbicos a litros porque me piden el resultado en litros sobre kilogramos, y aquí mi R dice que trabaja en bares, ahí está en bares, ¿sí? Entonces el volumen específico, litros sobre mol. Pero como me lo piden en litros sobre kilogramos, incluyo la masa molar del agua aquí de 18.015 y aquí está mi resultado en litros sobre kilogramos para el inciso A. Repítanlo esto para el B, para el C y para el D y aquí está el resumen de los resultados. Bueno. El procedimiento no me detengo mucho porque es un procedimiento muy, muy sencillo que ustedes saben hacer sin problemas. Lo que quiero que revisemos es lo siguiente. A 100 grados y punto un bar de presión, es decir, una presión baja, la ley de los gases ideales 17.200, me da 17.221 y las datos de tabla que se supone son experimentales y reales, 17.196. La diferencia entre la ecuación de gases ideales y las tablas es del 0.15%. Despreciable, completamente despreciable. Si estoy en esas condiciones, utilizar gases ideales, no hay ningún problema. Siempre tendrá buenos resultados. Subimos la temperatura, subimos la presión, ¿sí? 150 grados centígrados, un bar, 1953, 1936. Las diferencias ya empiezan a ser mayores, pero solamente del 0.87%. Dirás, un error despreciable. Recuerden que el valor de tablas es el valor real. Subo la temperatura, subo la presión en 10 veces y vean que el error ya sube a 6%. Multiplico la presión otras 5 veces, también la temperatura, la dobleteo, por 1.5, por 0.5, no, por 1.5, y el error ya es del 16%. Aquí ya utilizar gases ideales ya es mala idea. De 206 litros a 218 es un error importante y aquí de 45 a 52 litros es un error grande, ¿sí? Recuerden que la teoría de los gases ideales supone que las moléculas del gas no tienen volumen, que las colisiones son perfectamente elásticas y que no hay atracciones o repulsiones intermoleculares. Pues eso es relativamente cierto aquí arriba, pero hacia abajo no. Ustedes dirán, en los tres cambios que hicimos del experimento 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4, subimos tanto temperatura como presión, ¿sí? El aumento de presión hace que las moléculas se acerquen, ¿sí? Aunque el aumento de temperatura hace que las moléculas se alejen. Entonces aquí hay un forcejeo entre qué domina más, la temperatura o la presión. Y por el error vemos que domina la presión. Los aumentos de presión son más importantes que los aumentos de temperatura, porque aumentar temperatura debería de ayudar a mantener los errores pequeños, porque mayor temperatura, mayor separación entre moléculas y se acerca más o menos a lo que es la ecuación de gases ideales. Pero mayor presión es lo contrario de la teoría. Y si el error va aumentando, es que los efectos de presión son más importantes que los efectos de temperatura. Entonces son los aumentos de presión los que hacen, básicamente, que nuestra teoría empiece a fallar. ¿De acuerdo? ¿Por qué la presión? Dicen, la teoría de los gases ideales dice, las moléculas de gas no tienen volumen. Todas las moléculas tienen un volumen, ¿sí? Pero en gases encerrados a baja presión, el volumen de las moléculas no es importante comparado con el volumen del espacio. Si yo tengo un espacio amplio y las mismas moléculas que un espacio pequeño, pues obviamente la molécula tiene espacio, ¿sí? Pero ese volumen es muy, muy pequeño, despreciable respecto a los volúmenes en las que está encerrado, y las distancias con otras moléculas es despreciable, y entonces no le costó nada a quien planteó esa teoría decir que las moléculas del gas no tienen volumen. Aquí podría valer la teoría, pero acá ya no.
¿sí? Aquí quizás ya el volumen de las moléculas ya se vuelve importante respecto al volumen total. Otra parte de la teoría de los gases ideales dicen que las partículas están en movimiento constante y sus colisiones son perfectamente elásticas. La teoría de cinética de los gases asume que las colisiones son perfectamente elásticas. ¿En qué le afecta la presión? En gases reales, las moléculas no solo colisionan con las paredes, sino también entre sí, y las colisiones no son necesariamente elásticas. Entonces, o sea, hay un hecho, que las colisiones no son elásticas, ¿sí? ¿Pero en qué le afecta la presión? Pues la presión hace que haya más colisiones, y entonces, si con pocas colisiones podría yo mantener la teoría de que son básicamente elásticas, con muchas colisiones ya no puedo mantener esa teoría. Entonces, de nuevo, en ese aspecto, la presión también afecta la teoría de los gases ideales, ¿sí? No existe la colisión elástica perfecta, pero cuando hay pocas colisiones, porque las presiones no son altas, podemos mantener la idea de que la teoría de gases ideales funciona. La tercera base de la teoría de los gases ideales nos dice que no hay atracciones o repulsiones intermoleculares. Sí las hay, y a mayor presión, menos espacio y mayor posibilidad de que se encuentren las moléculas. Entonces, de nuevo, la presión actúa sobre ese postulado de la teoría de los gases ideales. Nos podríamos también meter a discusiones de diferencias en las colisiones, cuando la molécula es polar o cuando la molécula es no polar. Incluso ustedes después vean los apuntes que les comparto. Podemos involucrar la ley de Coulomb, que nos dice cuál es la fuerza entre moléculas y que es una función de la distancia entre moléculas. Si la distancia entre moléculas es grande, esa fuerza de atracción regida por la ley de Coulomb es prácticamente despreciable, pero cuando la distancia es pequeña, esa ecuación, los efectos de esa fuerza se vuelven muy importantes. Entonces, en resumen, a baja presión el volumen total es grande y los volúmenes de las partículas son insignificantes. A baja presión no importa mucho si las colisiones son elásticas o no, porque a un volumen muy grande las colisiones no son frecuentes. Y de nuevo, y por último, a baja presión, no importa mucho que las partículas se atraen o se repelen. ¿Por qué? Porque están muy lejanas entre sí y la teoría de los gases ideales funciona. ¿De acuerdo? Entonces, el peor enemigo para la teoría de los gases ideales es la presión. Profe, Sí. entonces, por ejemplo, si estamos ya trabajando y tenemos que sacar por alguna razón algo, y podemos usar la ecuación de los gases ideales a temperaturas altas y a una presión muy baja, o sea, ¿es equiparable o no es recomendable? No, sí, obviamente en cada caso hay que ver qué quiere decir temperatura alta y qué quiere decir presión baja, pero en general es cuando funciona la ecuación de los gases ideales y pues, si los errores son menores al 1%, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, en la práctica, lo que yo siempre les digo más adelante en este curso es, pues ya manejar matemáticamente una ecuación de gases ideales no es tan complicada. Si lo hacemos numéricamente, entonces, ¿por qué no hacerlo siempre así? Pero bueno, también es una cuestión de costumbres. Aquí uno de los grandes brincos que van a dar ustedes con este curso es dejar atrás la ecuación de los gases ideales, y mi chamba es convencerlos de que de veras no pasa nada si la dejamos atrás, y podemos hacer cálculos más completos de una forma relativamente sencilla, con ecuaciones más completas, ¿sí? Lo que no hay que perder de vista es que la base de todas las ecuaciones reales es la de los gases ideales. Eso sí, hay que mantener el mérito. La ecuación de Van der Waals no nace de la nada, no nace de ignorar la ecuación de los gases ideales. Su base es los gases ideales y la corrigen. Y las siguientes ecuaciones a su vez corrigen a Van der Waals, y así cada ecuación nueva que iba apareciendo iba corrigiendo las anteriores. Entonces, al final,
Por ejemplo, todas las ecuaciones cúbicas de gases reales, su origen es la ecuación de los gases ideales. Eso sí, no hay que quitarle méritos, es una ecuación teóricamente básica para el desarrollo de la termodinámica, pero para resolver problemas, pues tenemos mucho mejores opciones. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, voy a hacer un desarrollo rápido en la pizarra, ya también para cerrar ese tema. H es igual a U más PB, ¿sí? Esto es general para todo tipo de sustancias. Pero en gases ideales, PB es igual a RT. Bueno, esa B es, le voy a poner un símbolo, es específica. Entonces, para gas ideal, yo puedo escribir que H, la entalpía es U más RT, ¿sí? PB lo puedo sustituir por RT y en vez de pedir dos datos medibles, presión y temperatura, pues pide un dato medible, la temperatura, y una constante R. Bueno, otro detalle. De nuevo, H es igual a U más PB. Entonces, diferencial de H, pues es diferencial de U más PB. ¿Sí? Y esto lo puedo separar como CP por DT. ¿Sí? Hace un momento definimos CP en función de H. Ahora, aplicando gases ideales, diferencial de U más RT, como lo escribí arriba de la línea, pues también es entonces igual a CP por DT. ¿Sí? Separando du más constante, a la constante no le afecta el diferencial, por dt, esto es igual a Cp por dt. Pero también hace un momento vimos que du, en la definición de Cb, para gases, perdón, en general lo puedo escribir como Cb más dt. Entonces, Cb más dt más R por dt es igual a Cp por dt. Pues hay un términos comunes ahí que es el dt, que los puedo eliminar. Entonces, finalmente, tengo una ecuación que ustedes ya conocían, que para gases ideales, perdón, aquí me equivoqué, Cb es igual, no, Cb más R es igual a Cp, ¿de acuerdo? Entonces, quería dejar también este procedimiento. Posiblemente muchos de ustedes ya lo conocían, pero Cb más R es igual a Cp. Ahorita vimos en el problema del helio que el Cb era más chico que el Cp. Entonces, este número chico más una R siempre nos va a dar un número mayor, que es la capacidad calorífica a presión constante de un gas. ¿De acuerdo? Mucho ojo, solamente para gas ideal, ¿sí? No intenten esta ecuación, utilizarla con otro tipo de teorías. ¿Dónde está específico que es nada más para gas ideal? Pues aquí, en el momento que hago esta conversión con RT y en el momento que RT me lo llevo para acá, en ese momento todo este desarrollo se vuelve exclusivo de la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Ya ni siquiera con Van der Waals lo podemos utilizar. ¿Preguntas?
Bueno, mm, estos ejemplos ya los voy a dejar para la próxima clase. Ya por último, antes de despedirnos, me entregaron tareas, ¿cuál? Ahorita en un minuto va a aparecer la tarea que se van a llevar hoy. Me entregaron una tarea sobre unos procesos y en qué estado final quedaba. El lunes al inicio de la clase, platico la solución de esta tarea. Todos la entregaron. Ahorita va a aparecer esta tarea. Se van a llevar esta tarea 2.2 y me la van a entregar el lunes 8:59, un minuto, como límite, un minuto antes de la clase. ¿De qué se trata esta tarea? Esta tarea se trata de que practiquen encontrar datos en las tablas, de propiedades termodinámicas, pueden utilizar las del Sengel o las de cualquier otro libro. Tienen este par de tablas con espacios vacíos, lo tienen que llenar. Para la siguiente tabla del agua, si tengo agua a 400 kilopascales y una energía interna de 1450 kilojoules sobre kilogramos, ¿cuál es su temperatura y en qué fase se encuentra? Si tengo agua a 220 grados centígrados como vapor saturado, ¿cuál es su presión y cuál es su energía interna? A 190 grados centígrados y 2500 kilopascales, ¿cuál es su energía interna específica y en qué fase se encuentra? Y finalmente, a 4000 kilopascales de presión y 3040 energía interna específica, ¿en qué fase se encuentra y cuál es la temperatura? Y otro problema muy similar, pero en vez de darles datos de energía interna o preguntarles energía interna, se les da datos de volumen específico. A 50 grados centígrados y 7.72 de volumen específico, cuál es su presión y su fase, y así sucesivamente. Es ir a tablas y encontrar el dato que les piden. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, esta entonces le entregan el miércoles, el lunes. Allí, como aquí se dan cuenta, otra tarea 2.3 que la voy a dejar el lunes. Muy parecida, lo mismo, 2 cuadritos de llenar valores, pero no son de agua, son de un refrigerante, simplemente para que manejen los datos del refrigerante. Esta tarea originalmente está para que aparezca el lunes durante la clase y me la entreguen hasta el siguiente miércoles. Le voy a dejar que la entreguen hasta el siguiente miércoles, pero la voy a publicar ya de una vez por si alguien quiere adelantar las tareas y no esperarse hasta el lunes, ¿sí? Pero la 2.2 que acaba de aparecer es para el lunes y la 2.3 que ahorita voy a hacer que aparezca, esa es para el miércoles. Nomás la adelanto por si alguien, como es el mismo tipo de ejercicio, si alguien de una vez quiere aprovechar el fin de semana para las 2 tareas y olvidarse de eso en el resto de la semana, pues la puede ir haciendo. ¿De acuerdo? Pero el límite son lunes 8 y esta 2.3, miércoles 10. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Voy a dejar de compartir. Bueno, pues se llevan esas 2 tareas para el lunes y para el miércoles. Para el miércoles también tienen lo de la lectura. Ya vi que algunos de ustedes han empezado a subir sus reportes de lecturas a Twitter, pero pues yo los reviso a partir del miércoles. Dejen dejar de grabar.